Bueno, bienvenidos a mi podcast que lleva como título Los retos y los problemas de la educación en Colombia, que estaré explicando junto a mi compañera Angie Millado. Como la mayoría de personas sabemos, en Colombia existe una gran brecha en el cubrimiento de la educación que obliga a replantear el modelo educativo y la forma en que esta misma se implanta en el país. Como todos sabemos, la educación es un pilar para el desarrollo próspero de la sociedad y el funcionamiento de la democracia de cada país. Es por esto que su calidad se refleja en los intereses políticos de cada clase gobernante de cada país. No obstante, en Colombia este tema representa un problema ya que parece no tener solución y este se debe en que gran parte es la falta de recursos o al disgusto de bastantes personas con el sistema educativo en que el país está inmerso. Mientras tanto, a raíz de estas declaraciones se profundizará más este tema. Bueno, ya teniendo un poco claro el concepto de los retos y los problemas de educación en Colombia, podremos replantear la pregunta de cuáles fueron los inicios de las problemáticas sobre los retos y los problemas de la educación en Colombia. Bueno, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas en que la educación en Colombia no sea de calidad es la falta de inversión por parte del gobierno hacia los sectores públicos. Conviene resaltar que todo comienza a partir de la educación, como quien dice el preescolar, básica y media. A raíz de ello, afirma que la educación en Colombia cuesta mucho dinero y pues estudiar en un colegio privado es bastante costoso y pocas personas tienen acceso a ello. Aparte de esto, la infraestructura e inversión que se hace en colegios públicos es bastante escasa por parte del Estado. No obstante, analizando a profundidad más este tema, se menciona que otro de los problemas estructurales de la educación en el mismo sistema educativo en el que estamos inmersos, ya que es un sistema creado para las personas que deserten y tengan debilidades en cuanto a lo que se plantea. Es por esto que un niño al que no le va bien en matemáticas o en español o en inglés, que son las materias básicas, no resulta bueno para nada. Para comprender mejor, argumenta que no se tiene en cuenta que el niño tenga un tipo de inteligencia diferente o que le guste realizar otras actividades como el deporte, el arte. Y esto se resume en que no hay un modelo que plantee una educación basada en las habilidades de cada sujeto, sino en la estandarización. Continuando con lo que dice mi compañera, la educación en Colombia enfrenta diversos retos y problemas, algunos de los cuales influyen. Pues la desigualdad es el acceso a la educación. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano para mejorar la educación, aún existe una brecha significativa en el acceso a la educación entre las áreas urbanas y rurales. También hay desigualdades en el acceso a la educación, una función de género, la raza, a nivel socioeconómico, bajo rendimiento académico. Los resultados de las pruebas internacionales muestran que el rendimiento académico de los estudiantes colombianos se encuentra por debajo del promedio internacional en áreas como la matemática, la ciencia y la lectura. La falta de inversión en la educación, aunque la inversión en la educación ha aumentado en los últimos años, todavía es insuficiente en comparación con otros países de la región. Dificultades en la formación de los docentes, pues existe una falta de preparación adecuada para los docentes, lo que afecta la calidad de la educación que brindan, además los bajos salarios y las pocas oportunidades de capacitación y actualización que afecta la motivación en el desempeño de los docentes. Problemas de infraestructura y recursos. Muchas escuelas en Colombia carecen de infraestructura adecuada, recursos didácticos y tecnológicos necesarios para una educación de calidad. La violencia en las escuelas también influye en el acoso escolar en Colombia, lo que afecta al aprendizaje y el bienestar en los estudiantes. Entre los currículos, las necesidades
también el mercado libre, una desconexión que hay entre las enseñanzas y las escuelas habituales. Los estudiantes necesitan para ser competitivos en el mercado laboral. Estos son algunos de los desafíos que puede enfrentar Colombia en la educación. Para superar estos problemas, pues se requiere una inversión sostenida y una reforma profundida del sistema educativo, que por eso incluye una mayor participación de la sociedad civil, docente y estudiantes en el diseño de la implementación de las políticas educativas. Cada año, más de 3.000 colombianos se gradúan de bachillerato, pero no cuentan con ninguna posibilidad de acceso a la educación superior. ¿Qué opinan? Bueno, pues ya que si no se tiene un puntaje alto en las IFES o moditos, no se puede acceder a una educación superior como es la universitaria o un técnico, o como quien dice, si no tienes palanca o no tienes la oportunidad, no puedes entrar al técnico. Es por ello que se cree que la educación superior es un espejo en el cual se expone los errores que se cometen desde una etapa inicial. Esto justifica viendo el elevado costo de las universidades privadas y las pocas becas que ofrece el Estado. En efecto, esto hace que recurran las personas y tengan que estudiar, trabajar y quieren acceder a ellas de igual forma, ya que las universidades públicas no siempre son una alternativa variable para los jóvenes que estudien, ya que entrar a ella es bastante difícil y competitivo. Por ejemplo, si 70.000 personas se presentan a la Universidad Nacional, de 70.000 personas, solo 3.080 personas logran acceder. Y las otras 67.000 personas, ¿qué hacen? ¿O a qué se dedican? Entonces está muy complicado acceder a la educación superior. Y ahora que se menciona el gobierno, ¿qué intereses tiene con la educación? Cabe subrayar que la educación es una de las bases para que la política funcione o no en cada tipo de sociedad, y en ella se refleja la situación por la que pasa cada país. Ahora bien, al gobierno le interesa invertir en educación porque, al igual que mencionó, el pueblo pues es ignorante en un pueblo fácil de convencer, mientras que un pueblo que estudia puede desarrollar una capacidad crítica y ser autónomo en la toma de decisiones que a nivel nacional, y esto claramente no le interesa a la clase política dominante. Por último, ya que hablaremos de política, como lo mencionamos anteriormente, ¿qué es el adoctrinamiento en las aulas? Estos términos están siendo utilizados por este gobierno para seguir manipulando la mentalidad de las personas. Todo este tema del adoctrinamiento es en las aulas que se usa a función de estrategias políticas. Para contextualizar, se menciona que se debe llegar a un contexto al aula y el profesor, y al docente no le pagan ni le cumplen lo que prometen para que este brinde una educación de calidad.